Buenas tardes a todos nuestros queridos televidentes de su canal 8 Conecta, que muestra lo tuyo, tu gente. En su programa Tu Palabra es Vida, que todas las tardes, los martes, nos permite acercarnos a la Palabra de Dios, escuchar el mensaje que sirve para nuestra vida personal, para nuestro crecimiento, solucionar dudas que podemos tener. Hoy me acompaña el joven Juan José Monsalve, miembro del grupo de lectores de nuestra parroquia, Nuestra Señora del Rosario, y que muy gentilmente quiere compartir con nosotros pues este diálogo que tendremos en este programa, que se va a centrar hoy en el tema de la libertad. Por ello los invitamos a todos a estar muy atentos y a compartir con nosotros esta experiencia de fe desde la palabra de Dios en un tema tan importante como es el de la libertad humana. Juan José, buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Padre Bernardo, y también muy buenas tardes a nuestros televidentes que nos ven por el Canal 8 y también a los que nos sintonizan por Tequendamita Estéreo. Vamos a iniciar nuestro programa escuchando la palabra de Dios como acostumbramos. Hoy tomaremos un texto de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, que nos introduce en este tema de la libertad que queremos compartirles. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Porque, hermanos, habéis sido llamados a la libertad, solo que no toméis de esta libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os devoráis mutuamente, mirad, no halléis mutuamente a destruiros. Por mi parte os digo, si vivís según el Espíritu, no daréis satisfacción a los que apetencias de la carne, pues la carne tiene apetencias contrarias al Espíritu, y el Espíritu contrarias a la carne, como que son entre sí antagónicos, de forma de que no hacéis lo que quisierais. Pero si sois conducidos por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien, con este texto que hemos escuchado, Pablo nos ilustra sobre la libertad, diciéndonos que para la libertad nos liberó Cristo, o para ser libres nos liberó Cristo. Y añade inmediatamente que no uséis pretexto de la libertad para esclavizaros, sino que nos amemos los unos a los otros y allí veremos la experiencia de la libertad. Sin duda, queridos televidentes y oyentes, es un tema amplio y a la vez complejo, porque son muchos los conceptos que el mundo de hoy tiene de libertad, que el hombre de hoy tiene de libertad. Aquí uno de los camarógrafos que le preguntaba antes de iniciar el programa me decía que la libertad es un estado mental del hombre, que no es real, que es fruto prácticamente de la mente. Y son diversas las respuestas que encontramos de la libertad. El objetivo y el deseo de este programa en esta tarde es que a la luz de la palabra de Dios y de lo que la enseñanza cristiana nos ofrece, a la luz de la filosofía y de la teología, tratemos de aclarar un poco el concepto de libertad y cómo lo estamos viviendo. Precisamente, Juan José, yo quisiera preguntarte a ti, para ti, ¿qué es la libertad y qué crees que es la libertad para los jóvenes de tu edad, para muchos muchachos que tú encuentras en el colegio, en tus amistades? Empecemos por eso, por tratar de definir qué es la libertad. Bueno, Padre, para mí la libertad es vivir bajo el amor, esclavos del amor, no destruiros mutuamente, o sea, no matándonos, ni siquiera tratándonos con las palabras o veces que nos tratamos hoy en día. Para muchos jóvenes que yo les hice esta pregunta, me dijeron que era a veces vivir al extremo, que era tirarse desde un avión o algo por el estilo con paracaídas, pero algunos sí me dijeron que era mejor vivir por el amor y siempre haciendo el bien.
Pues bien, a algunos jóvenes de nuestro municipio les hemos hecho esta pregunta: ¿qué es para ustedes la libertad? Miremos las respuestas que nos han ofrecido y a partir de ellas empecemos a dar algunas definiciones de libertad que pueden orientarnos en este programa a la luz de la palabra de Dios y del mensaje pues que desde la palabra de Dios queremos transmitir. Escuchemos entonces a nuestros entrevistados. ¿Qué es para usted la libertad? Es sentirse como que normal, sin tener nada que verle a nadie ni nada. Para mí la libertad es hacer lo que a uno le gusta de manera libremente expresarse. Para mí la libertad es la forma en que se expresa cada uno, la libertad de expresión. Muy bien, queridos televidentes y oyentes, creo que las respuestas que han dado nuestros jóvenes son acertadas en general. Empecemos un poco a definir lo que es la libertad y valgámonos de lo que a lo largo de la historia se ha dicho de la libertad. Tradicionalmente la libertad ha sido entendida como una facultad electiva, es decir, una capacidad de elegir. Eso es como lo más básico que comprenden las personas sobre lo que significa libertad. San Agustín en el siglo IV distinguía entre una libertad menor, llamémoslo así, y una libertad mayor. A la libertad menor él la llamaba libre albedrío y a la libertad mayor la llamaba capacidad de realizar el bien en vistas al fin. Es decir, ya en el siglo IV San Agustín hace una diferencia muy clara entre una libertad que él considera menor y que es la capacidad de elegir, como decimos, una facultad electiva, pero hablaba de una libertad mayor diciendo que es la capacidad de realizar el bien con vistas al fin, o sea que orientaba siempre la libertad por el camino del bien. Mucho más adelante, Santo Tomás de Aquino, que es un filósofo y teólogo en el medioevo, señalaba que si bien no hay libertad sin libre albedrío, es decir, sin una elección, aquella es más que es decir, indica que la libertad verdadera es más que la simple capacidad de elección. Y sigue diciendo Santo Tomás, siendo libre, el hombre es causa de sí mismo. Cuando opta por los valores, está en función de sí mismo, es el poder elegir para realizarse o autorrealizarse como persona. Entonces, si tomamos estas dos definiciones, he tomado dos santos, filósofos, sobre todo filósofos, que resumen muy bien como la mentalidad primera de libertad, que resumiríamos en estas palabras: libertad no es solo una facultad electiva, es decir, la capacidad de elegir, sino que es una facultad entitativa, una palabra que puede sonar extraña, una facultad que tiene que ver con la persona y que consiste en la actitud que posee la persona para disponer de sí en orden de su realización. Es decir, cuando la persona elige, dispone de sí, pero esa disposición es para ser feliz. Por tanto, según esto, y es lo primero que quisiera que quedara claro, la libertad no quiere decir que puedo hacer lo que quiera, es más bien que debo llegar a ser lo que soy, que debo llegar a ser aquello que yo quisiera ser, y normalmente esto se da si yo busco el bien. La Iglesia nos enseña que el hombre tende al fin con la libre elección del bien, es decir, que lo único que lo hace verdaderamente libre es la elección del bien. La libertad no es libertad de hacer cualquier cosa, sino que es libertad para el bien. Pero no me quedo solamente con estas definiciones que
algunos podrían decir, por ser sacerdote y por ser cristiano católico, pues toma de los santos. Quisiera tomar algunas definiciones de filósofos, incluso de filósofos que se consideran ateos y que coinciden de alguna manera con esta noción de libertad. Por ejemplo, Heidegger, que es un filósofo existencialista, decía que el hombre es el ser emplazado ante la alternativa autenticidad-inautenticidad. Estas palabras tan raras, ¿qué significaban en Heidegger? La posibilidad de llegar a ser el mismo constituye la tarea y la hazaña de la existencia humana. O sea, para Heidegger la libertad es que el hombre llegue a ser el mismo. Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista también muy reciente, dice que ser hombre y ser libre no son dos cosas diferentes. No se es primero lo uno y luego lo otro, sino que el hombre es el ser condenado a ser libre, indicando con esto una idea similar a la que decíamos antes. El hombre es verdaderamente libre cuando llega a ser lo que debe ser. Gabriel Marcel dice que la libertad está en una relación interpersonal yo-tú y las ideas de disponibilidad, participación y fidelidad son la base de esta realidad, como queriendo decir que la libertad no es personal o individual, sino que tiene que ver en la relación con el otro. De ahí que varios tengan el dicho de que mi libertad se acaba donde empieza la libertad del otro, porque no es hacer lo que yo quiera con el otro, sino que yo tengo que respetar al otro. Los marxistas dicen que la libertad es el modo del comportamiento humano frente a su posibilidad de ser quien debe ser, de modo que la libertad auténtica ha de estar ligada a actuar según el bien. Los marxistas. Entonces, ¿cómo se ve la libertad vista tanto desde el punto de vista cristiano como desde el punto de vista de los filósofos? Más que elegir entre el bien y el mal, la capacidad de elegir, lo que hace verdaderamente libre a un hombre es elegir el bien. Si ustedes se dan cuenta, cuando elegimos el mal no somos libres, sino que resultamos siendo esclavos, resultamos haciéndonos esclavos de una realidad. Por ejemplo, un esposo que elige serle infiel a su esposa empieza a ser esclavo de esa infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando su esposa lo mira a los ojos con transparencia y de pronto le dice con cariño cuánto lo ama y el amor que le profesa, el esposo en su conciencia piensa, si supiera lo que yo he hecho. O peor aún, cuando vive con miedos, ¿por qué me miraría así? ¿Por qué me estará hablando así? ¿Será que sospecha de lo que hice? Y puede que ella no tenga ni idea de que su cónyuge le fue infiel. Pero la conciencia de aquel que lo hizo le reclama, le recrimina. Y más allá de que esto sea una ofensa al Creador y un pecado como acostumbramos llamarlo, es que el propio hombre no es feliz porque no es libre. O pongamos un ejemplo más sencillo, un niño o un adolescente que roba o que dice mentiras en su hogar, vive con miedos de que lo descubran. Y ese miedo en el fondo es una esclavitud porque no puede estar libre, piensa que lo van a regañar, piensa que le van a llamar la atención. Al fin y al cabo, mentir es esclavizarse. Con razón dice el Evangelio, la verdad os hará libres. Pero bueno, creo que estas anotaciones que hemos dicho nos sirven para mirar que la libertad no es simplemente hacer lo que a mí me da la gana, como de modo vulgar o coloquial dicen algunos, sino que la libertad implica responsabilidad. ¿Y qué es responsabilidad? Responder por mí mismo, disponer de mí mismo. Precisamente, también le preguntamos a los jóvenes entrevistados qué tenía que ver la libertad con la responsabilidad. Y me parece que las respuestas fueron muy adecuadas. Los jóvenes
contrario a lo que muchos piensan, tienen claro que la libertad tiene que ver con el responder por uno mismo. Escuchemos las respuestas de nuestros queridos jóvenes y continuemos en esta reflexión sobre la libertad. ¿Qué tiene que ver la libertad con la responsabilidad? Tiene que ver mucho porque, o sea, vos puedes ser muy libre, pero siempre van a tener pues algo que te está impidiendo hacer algo. Por ejemplo, las leyes y todo eso. Tiene que ver mucho porque uno puede ser libre, pero también puede respetar la libertad de los otros. La responsabilidad en la libertad es muy importante porque uno no puede hacer lo que se le da la gana. Bueno, padre, ya que escuchamos estas anotaciones, ¿usted me podría responder cuáles son las notas distintivas de la libertad humana? Bueno, yo creo que recogiendo la reflexión que a lo largo de la historia se ha hecho, podríamos señalar 4 notas distintivas de la libertad humana. La primera es que la libertad es situada, es decir, que la libertad tiene que ver con la situación concreta del hombre, que muchas veces el mismo hombre no elige. Una segunda nota característica es que la libertad es una postura ante el otro. Y quien lo creyera, el otro máximo es Dios. Si decimos muchas veces que mi libertad acaba donde empieza la libertad del otro, pues el otro por antonomasia, el gran otro, es Dios. Una tercera nota distintiva de la libertad es que la libertad es o hace referencia al fin, tiende a la definitividad, porque es la realización del hombre mismo. Y una cuarta nota distintiva es que la libertad es englobante. Yo creo que estas 4 notas distintivas resumen muy bien el concepto adecuado de libertad. Pero padre, ¿qué significa que la libertad es situada? Bueno, partamos diciendo que el hombre no existe sino como ser en situación. ¿Qué significa esto? Que el ser humano llega al mundo en una situación concreta. El ser humano llega en un espacio geográfico concreto, en una familia concreta. Por ejemplo, Juan José, ¿tú elegiste nacer en el Retiro? No. ¿Elegiste nacer en tu familia? No. ¿Elegiste nacer en el siglo XXI? No. ¿Elegiste ser hombre? No. Eso se llama libertad en situación o libertad situada. ¿Qué queremos decir con esto? Como no es la capacidad de elegir lo que a mí me da la gana, todos nosotros hemos llegado a este planeta en una situación concreta y por eso la libertad es situada. Ninguno de nosotros fue preguntado si quería nacer en el siglo XXI. Ni ninguno puede decir, no, es que yo hubiese preferido nacer en el siglo XIV, entonces voy a acabar con mi vida para nacer en el siglo XIV. O yo hubiese preferido nacer en Europa o en Asia, ¿no? Eso no quiere decir que no seamos libres, sino que la libertad nos ubica en una situación. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano ni parte de cero ni se mueve en el vacío, sino que su libertad está, podríamos decirlo, aunque suene paradójico, delimitada. Y también, padre, ¿qué significaría la libertad toma de postura ante Dios? Bueno, si la situación fundamental de la persona es que se tiene que relacionar con el otro, la libertad será siempre una toma de postura frente al otro para respetar sus derechos. Pero ese otro fundamentalmente y el más grande es Dios. Por eso la libertad dice referencia al fin que Dios es para el hombre. No hay una opción de la libertad neutra. Todas las opciones que tomamos en la vida, sepámoslo o no, tienden a Dios.
Y aquí estoy hablando de Dios simplemente como ser superior, como la idea que tenga cada uno de Dios, el concepto de Dios que tenga cada uno. Más adelante hablaremos de lo que el cristianismo aporta a esta noción de libertad. Al respecto, quisiera compartirles esta reflexión. El sí y el no a Dios no son posibilidades simétricas. El poder pecar no es una cualidad, sino un defecto de la libertad. El libre arbitrio o el libre albedrío que señalábamos antes no se refiere de igual modo al bien y al mal. Al bien se refiere por sí, al mal en cambio se refiere como un defecto. En este caso, lo que queremos decir es que cuando tomamos decisiones, las tomamos y al tomarlas hacemos referencia a un ser supremo. ¿Cuál sea ese ser supremo? Bueno, ya eso es otro tema, pero cuando pensamos en un Dios que tiene todo destinado como si fuera fijo, pues ya no hablaríamos entonces de posibilidad de libertad, porque no todo está fijo. Nosotros de alguna manera construimos nuestro futuro, ¿sí? Lo cierto del caso es que Dios, independiente de la idea que tengamos de Él, puede convencer por el amor, que eso es lo que hace el Dios del cristianismo, convencer por el amor al hombre para que opte por el bien. Digámoslo así, ese es como el colmo de la omnipotencia y del poder de Dios, crear una criatura que sea capaz de decirle no. Voy a poner como un ejemplo gráfico para indicar esta segunda parte constitutiva de la libertad o nota constitutiva de la libertad. Yo le puedo pegar un puño a Juan José o a cualquier persona que esté a mi lado, y ese acto lo puedo hacer libremente porque elijo hacerlo. Si Dios me tratara a mí como un muñeco, como un títere, me paralizaría la mano para yo no pecarle. Pero Él no lo hace porque me dejó libre. Algunos decían, el lado débil de Dios es la libertad que le dio al hombre. Y por ello, cuando muchas personas le preguntan a uno, ¿pero por qué existe el mal en el mundo? ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Si Dios no permitiera el mal, es decir, si nos manejara como muñequitos, como robots, no seríamos personas. Y por tanto, no tomaríamos decisiones por nosotros mismos y no responderíamos por nosotros mismos. Ahora bien, si yo le pego a Juan José y le hago daño, eso tiene que ver con la postura que tengo ante el ser que me creó, porque no respeto al ser humano. Y Dios, en el caso de los cristianos, y yo creo que la mayoría de las religiones, piden que se respete al ser humano. Hay un principio básico: tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Entonces, esta segunda nota distintiva muestra cómo, en el fondo, toda elección que hagamos es una toma de postura frente al ser creador, y el colmo del ser creador es hacer una criatura que, creándola Él, sea capaz incluso de rechazarla. Bueno, Padre, ¿qué significa tiende a la libertad, tiende a la referencia al fin? Hace referencia al fin o tiende a la definitividad. Decíamos al principio que libertad no es elegir el bien y el mal de la misma manera, sino que lo único que realiza el hombre es el bien. Ahorita poníamos ejemplos de cómo el hombre se esclaviza cuando comete el mal. Y un ejemplo concreto es, por ejemplo, el dinero. ¿Quién no quiere tener dinero? Pero ¿cuándo el dinero llena el corazón del hombre? Nunca. Cuando el hombre busca como fin solamente tener dinero, se hace esclavo del dinero. Algunos se hacen esclavos del dinero hasta el punto que no dedican tiempo a su familia, por acaparar y acaparar dinero con un trabajo honesto. Otros, peor aún, se hacen tan esclavos del dinero que son capaces de matar, de robar, de hacerle daño al otro por acaparar dinero. Eso se llama avaricia. Pues la esencia de la libertad del hombre es que puede tender y construirse a sí mismo, definitivamente como sujeto a sí mismo. De hecho, un filósofo que se llama Mounier tiene una frase que a mí me llama mucho la atención: el hombre puede darse
o rehusarse. Lo que no puede hacer es alquilarse por horas sin prostituirse. Pensemos esa frase. El hombre puede darse, es decir, uno tiene la capacidad de entregar su vida, o rehusarse, quedarse tacaño y encerrado en su propio mundo, ¿cierto? Lo que no puede hacer es alquilarse por horas sin prostituirse. Cuando no hay coherencia en nuestros actos, entonces resultamos prostituyéndonos. Pongamos ejemplos gráficos porque a veces esta terminología y estos conceptos no nos ayudan a entender con claridad qué es lo que se quiere decir. Un padre de familia o una madre de familia, unos padres de familia tienen un hijo y con ese hijo se obligan a ayudarlo a crecer, a educarlo, a darle de comer, a alimentarlo. Cuando un padre de familia se va a trabajar para adquirir dinero, ¿qué dice? Es que tengo que mantener a mi hogar. Fue una obligación, llamémoslo así, que se impuso al tener un hijo. Pero eso lo hace con amor un padre y una madre de familia que han entendido que la opción que tomaron de engendrar un hijo es valiosa y se sacrifican con amor por esa realidad. Ahora, el muchacho o la muchacha que engendran un hijo irresponsablemente, por eso tan importante la pregunta, ¿qué tiene que ver la libertad con la responsabilidad? Los actos me ayudan a responder por mí mismo. Cuando se engendra un hijo irresponsablemente, me estoy prostituyendo. ¿Por qué? Porque no me estoy dando. Un padre y una madre de familia buenos trabajan, luchan, se esfuerzan, se sacrifican con amor porque se están dando. Cuando no se están dando, cuando un hombre decide no darse, no dar vida y simplemente se queda egoístamente en sí, se rechaza. Pero la frase de Muñiz es muy clara. Ni se puede, o se da o se rechaza, pero no se puede alquilar por horas sin prostituirse. Por tanto, negarle al hombre la capacidad de comprometerse hasta el fondo es condenarlo a una inmadurez permanente, a no llegar a ser nunca nadie. Esta tercera nota distintiva de la libertad tiene mucho que ver con eso que llamamos compromisos estables, compromisos para siempre, que hoy parecen tan difíciles. Un matrimonio bueno, bien pensado, bien planeado, bien organizado, busca la definitividad. No nos digamos mentiras, un hombre quiere que su amada sea para usted solamente y la amada solamente quiere que su amado sea para él. Y ojalá por toda la vida, que luego en el tiempo sufren problemas y dificultades y vienen estas causas de separación tan tristes, pues sí, desafortunadamente. Pero en la idea primera, unos novios que desean contraer matrimonio tienden a la definitividad, porque saben que eso es lo que más conviene en un amor verdadero, que eso es lo que más le conviene a un hogar y a unos hijos. Entonces, llamémoslo así, la libertad auténtica, con esta nota distintiva, es la suma que incluye momentos de compromiso y de fidelidad, de compromiso fiel y de fidelidad comprometida. Sin ellos no hay libertad, sino el movernos ahí como las hojas son movidas por el viento y se nos niega entonces la posibilidad de ser adultos, de ser maduros, de crecer y viviríamos como en el claustro del seno materno irresponsablemente. Cuando uno está en el vientre de la madre, como que no quiere salir de esa situación, dicen pues los médicos, porque uno está ahí muy cómodo. Y cuando sale, ya desde que sale, empieza como a afrontar la vida con responsabilidad. Pues bien, esta tercera nota característica o distintiva de la libertad es que en el fondo lo que hacemos tiende a la definitividad, tiende a que yo me realice como persona, que sea feliz. Que luego en el camino me doy cuenta que me estrello, que fallo, eso es otro cuento. Pues en el fondo, el que quiere tener una profesión es porque quiere realizarse y ser feliz en esa profesión. El que quiere tener un hogar es porque quiere construir algo bonito. Eso es tender a la definitividad. Bueno, padre, otra pregunta. ¿La libertad por qué es un concepto englobante? Sí, como cuarta nota distintiva de la libertad llamábamos que es englobante. ¿Qué significa englobante? Que no hay una libertad que se especifique en un solo aspecto sin
abarcar todo. Por eso es que es tan difícil llegar a la libertad. Me explico. No podemos hablar de una libertad personal si no hay una libertad comunitaria. O no podemos hablar de una libertad nacional si no nos comprometemos todos. Por ejemplo, ahorita que estamos hablando del proceso de paz en nuestro país, muchas voces dicen, este proceso se oficializa con un grupo armado, pero hay más grupos armados, o sea, no logramos lo que todos nos soñamos, que todo el país esté en función de esta realidad. O no solamente hay más grupos armados subversivos, sino que hay bandas criminales, hay injusticias. Pues esto que sucede, que la paz la construimos todos y no solamente unos entes o unos actores, sucede igual con la libertad. En una familia no hay libertad de todos, plena, si uno de los miembros de la familia no se compromete a ayudar a la definitividad. Ahorita hablábamos que unos esposos cuando fracasan es porque o los dos o uno de los dos no cooperó a eso que se proyectaron juntos. Pues igualmente sucede con la libertad. No hay una libertad individual, por ejemplo, sino una libertad social. Porque en este mundo, de alguna manera, cada vez todos vamos dependiendo más de todos y mi libertad será siempre mediada, ¿sí?, por la libertad del otro. Y si yo tengo que hacer al otro esclavo para ser libre, entonces la libertad no es auténtica. Por eso Pablo, en el texto que leíamos ahorita, dice que para ser libres nos liberó Cristo. Solo que no usemos de esa libertad para abusar haciendo esclavos a los otros, ¿no? Porque si hacemos esclavo al otro, entonces no hay la libertad. Hay un documento de la Iglesia que expresa esto con las siguientes palabras: la libertad humana se envilece cuando el hombre se encierra como en una dorada soledad. Por el contrario, la libertad se vigoriza cuando el hombre se obliga al servicio de la comunidad en que vive. Fijémonos eso. Esto no es fácil de entender porque el mundo hoy nos inyecta mucho la vida egoísta, individual, sin contar con los otros. Y sin embargo, esa individualidad lo que hace es que nos volvamos solos. La mayoría de los países capitalistas que viven muy bien económicamente se quejan de soledad. Lo tienen todo materialmente hablando, pero están depresivas muchas personas porque no tienen con quién compartir no solo los bienes materiales que poseen, sino la vida, la alegría. Entonces, en este sentido, la libertad es englobante. Bueno, padre, todo lo que nos ha dicho tiene que ver con la noción cristiana de libertad. Sin duda que sí. Desafortunadamente, la vida religiosa y cristiana muchas veces se ha visto como contraria a la libertad. Y de hecho, las respuestas que dieron nuestros entrevistados con respecto a si la religión, independiente del cristianismo, la religión en general, recuerden que hay 5 grandes religiones en el mundo: el hinduismo, el budismo, el islamismo, el cristianismo y el judaísmo. Les preguntamos a nuestros entrevistados si consideraban que las religiones bloqueaban la libertad, obstaculizaban la libertad. Escuchemos las respuestas de nuestros entrevistados y veamos cómo desafortunadamente tenemos una concepción también equivocada de la religión que no nos permite vivir la alegría de la libertad. ¿Consideras que la religión limita la libertad? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo considero que no, porque si uno, por ejemplo, si uno se entrega como algo, eso es lo que lo está haciendo usted libre y lo que le está dando pues como su cosa, pues lo que a usted le gusta. Sí, porque son creencias que limitan al ser humano como lo que quiere hacer. Sí. Sí la limita porque siempre nos tienen como bajo un concepto de una doctrina o como siguiendo el ejemplo de algún cura. Bueno, padre, entonces, ¿cuál es la noción cristiana de libertad?
Bien, como hemos visto en las respuestas que dieron esos muchachos, consideran que la religión lo que hace es obstaculizar la libertad porque nos pone como normas y nos pone mandamientos, podríamos llamar, que en lo que yo leí de las respuestas que ellos dan, como que nos amargan la vida, no nos permiten ser nosotros mismos. El cristianismo y concretamente el evangelio, yo creo que aporta 3 elementos a la libertad. El primero es que la libertad es una religación. ¿Qué significa esto? Que la libertad verdadera no es ausencia de ligaduras, es una forma de religación. ¿Qué quiere decir esto? Solo quien se haya religado a un fundamento, a algo que es lo verdaderamente valioso, es capaz de desligarse de lo penúltimo. Vuelvo a poner el ejemplo de los esposos. Cuando un hombre elige casarse con una mujer, se liga a ella. Religarse significa religión, eso, de ahí viene la palabra religión. Y se desliga de los miles de millones de mujeres que hay en el mundo por elegir a una sola. Eso lo ve así el cristianismo. Y por ello, en la Sagrada Escritura, Jesús dice que la relación de Dios con el hombre no es de patrón a esclavo, de amo a esclavo, sino de padre a hijo o de amigo a amigo. Ya no los llamo siervos, sino amigos. Pero no porque yo caprichosamente vea a Dios como un viejito que me quiere amargar la vida, sino porque entiendo que porque me ama, porque un padre ama o un amigo ama, lo que me propone es lo mejor. Yo creo que con el ejemplo del esposo o de la esposa que elige un hombre, se religa a un hombre, se liga a un hombre para desligarse de todos los hombres, se entiende que la libertad, desde el punto de vista cristiano, es una religación. Una segunda característica que da la noción cristiana de libertad es la de filiación adoptiva. Es decir, que la relación con Dios se ve como de paternidad, filiación. Dios nos asume como hijos. Y voy a poner un ejemplo en la Sagrada Escritura que todos entendemos, ¿sí? La imagen de Dios en el Hijo pródigo. El Hijo pródigo, esta parábola que conocemos desde hace mucho tiempo, le dice al papá: muérete, yo no puedo esperar a que te mueras para que me des la herencia, dame la parte de la herencia que me corresponde. Le está diciendo: muérete. Como que ve que estar ligado a su papá le afecta. Y entonces la parábola ilustra magníficamente este punto de vista. El hijo no encuentra la libertad en la fuga emancipatoria o liberadora que quiso encontrar cuando se fue de la casa de su padre y se gastó todo el dinero en prostitutas y en licor. Allí se volvió más esclavo, tan esclavo que se volvió peor que un animal. Deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos y nadie se las daba. Cuando cayó en cuenta del error que había cometido, dijo: volveré a la casa de mi padre. Se dio cuenta que era hijo, que no era esclavo. Y cuando llega, incluso el padre no lo recibe como esclavo, sino como hijo. Porque el hijo le dice: padre, ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus esclavos. El esclavo puede formar sindicatos porque no le pagan bien, porque no son justos en los horarios. El hijo tiene una relación con el padre que no es de esclavitud. Pongamos un ejemplo gráfico: una mamá. Una mamá, si tuviera que cobrar por horas de trabajo, según las leyes del Estado, pues habría que pagarle muchas horas extras. Pero ella se ligó a sus hijos y a su hogar de una manera tal que da la vida por ellos. Entonces esa es una segunda característica, la filiación adoptiva. Y una tercera característica es la que escuchábamos en la carta a los Gálatas. La noción cristiana de libertad es un servicio al hermano, un servicio por amor. Fijémonos, un médico sirve a los enfermos. Es cierto que con esa competencia que tiene, con la profesión que tiene, pues subsiste económicamente y sobrevive. Pero si el médico no tiene amor por sus pacientes, si su vocación no es un servicio para ayudarlos, sino solamente para adquirir dinero, pues se vuelve un corrupto. Y entonces cuando yo estoy enfermo y voy donde el médico, me dirá:
que lo que tengo es muy grave y me mandará una medicina que tal vez no me sirva para él ganar más dinero, de modo que yo tenga que consultarlo más veces. Pero si su vocación es curarme y tiene las competencias y mi enfermedad es curable, pues me dará los medios por servicio y me ayudará y me tratará con cordialidad. Es decir, la libertad más libre está hecha de humildad, que reconoce los propios límites, está hecha de acogida, del don gratuito del propio ser, de la fidelidad de lo elegido y del compromiso estable de hacerle el bien al otro. Cuando yo le hago el bien al otro, soy inmensamente libre. Cuando no soy egoísta, soy inmensamente libre, porque lo que decíamos ahora, englobamos la libertad, tratamos de todos ser sujetos que comparten como la misma existencia. Entonces, yo lamento mucho, y las respuestas que dieron los jóvenes son muy sinceras y me parecen muy claras. Lamento mucho que la religión y concretamente la fe cristiana la hayamos presentado a veces como un código de normas prohibitivas, no matar, no robar, no fornicar, como si Dios fuera un viejito caprichoso que quiere amargarnos la vida, ¿no? Hagamos la presentación positiva. Lo decía ahorita, los esposos quieren fidelidad conyugal porque los dos se sienten felices amándose el uno al otro y porque no quieren que su cónyuge sea de otro. O el niño que dice la verdad nunca va a estar con miedo de que lo descubran, de que lo sorprendan. ¿Por qué? Porque la verdad lo hace libre, ¿sí? Entonces, las respuestas que han dado los jóvenes y la concepción que muchos tienen de la religión y de la fe es negativa porque tal vez nosotros los ministros y en general los bautizados no hemos sido capaces de presentar el valor positivo del Evangelio y de la fe y de la libertad que nos da el estar ligados con compromisos serios, con una relación de amistad con Dios y no de miedo, y con un servicio a los demás que nos hace verdaderamente libres. Muy bien, queridos televidentes, el tiempo se nos ha agotado. Agradecemos a ustedes el permitirnos entrar a sus hogares. Este es un tema muy lindo, muy complejo, que hemos tratado de resumir aquí con un lenguaje sencillo y que seguramente puede suscitar muchas dudas en ustedes. Esperamos que nos manifiesten esto a nivel personal o cuando interactuemos para que vivamos esto que decía San Pablo: para ser libres nos liberó Cristo. Muchas gracias, Juan José, por tu presencia y tu compañía, y a todos les deseo que el Señor les llene de bendiciones abundantes.